Aprovechando el tiempo que tenemos ahora por la cuarentena, he querido hacer este video de cómo fabricar el Ladder Barrel. Hacía tiempos que lo quería hacer, pero no tenía el tiempo suficiente o la energía suficiente para hacerlo. Ahora pues veo que se va a poder hacer. He venido grabando casi todo el proceso de fabricación de estos 3 equipos, que son los últimos que he hecho para el estudio que tenemos en España, y quiero compartir pues un poco la manera como yo fabrico estos equipos. Lo seguiré haciendo como he venido trabajando, algunas partes en animaciones en 3D y la otra de los videos que he grabado sobre el proceso de fabricación de estos equipos. Espero que esto sea de gran utilidad para que se animen a fabricar sus propios equipos, y recuerden que estoy siempre aquí a disposición de poderles ayudar en lo que sea necesario. Voy a explicar en esta animación lo que son las tapas del Ladder Barrel. Básicamente en los planos que pondré en la descripción de los videos en YouTube estarán los enlaces para descargar los planos de todas las piezas, ¿sí? De todas maneras los videos los iré grabando por partes, porque esto está bastante largo, no lo puedo hacer todo directo porque lo haré en varias sesiones, para que sea más fácil para mí, para la edición de los videos y para subir también los videos. No tengo tampoco los sistemas necesarios para que no se vayan a laguear los videos o el equipo no se me bloquee. Explicar una cosa, estos diseños de estos equipos son diseños originales de nosotros. Básicamente hemos hecho algunos cambios por que sean más funcionales y especialmente por estética, porque nos gusta que se vea mucho más bonito, que sea un poco una idea diferente, original, y algunas cosas son funcionales, como estas aperturas que tiene acá el Ladder Barrel. Normalmente los Ladder Barrel solamente tienen esta curva que se ve aquí encima y este mismo largo. Las medidas originales de estos equipos son similares a las de un Ladder Barrel de una compañía que se llama se me olvidó el nombre en este momento. Bueno, es una compañía norteamericana que es muy famosa en cuanto a la venta de equipos. Básicamente en los planos que voy a mandar la descripción de cómo hacer estas curvas, los diámetros que tienen, los radios y las medidas. Luego el resto de medidas o cortes los iré explicando tanto en los planos como en los videos. Igual los planos los voy a ir explicando también en el video, o sea que estarán tanto el soporte del plano en archivos, en imágenes o en PDFs, y en el video mismo voy a ir explicando cómo hacer estos trazos y cómo interpretar estos planos también. Como vemos, pues es una madera, esta es una animación de lo que es una madera, y en los planos enviaré lo que es el calibre de la madera, el grosor y lo que es el ancho y el alto. Aquí en esta animación vemos lo que es la madera que vamos a utilizar. Vemos el plano de la madera, que tiene 90 centímetros de alto por 50 de ancho, y usaremos un calibre recomendado entre 18 y 25 milímetros. Yo actualmente he usado 25 milímetros aproximadamente, porque ya había utilizado 18 y me había dado una buena solidez, pero aún no me terminaba de gustar. Digamos que funcionalmente está bien, o sea que no tiene que ser obligado a los 25, o sea puede aguantar la resistencia y la funcionalidad, pero notaba un poco de oscilación en ciertos ejercicios, entonces he optado por reforzar la hora. O sea, en mi caso tengo personas con bastante peso, gente inclusive de más de 100 kilos que tenemos como alumnos, y con ellos notaba yo esa flexibilidad en la máquina, que no notaba ningún tipo de avería o daño, pero se notaba cierta inseguridad por parte de ellos al sentir que la máquina se movía un poco.
Con este aumento de calibre lo que he notado es más seguridad y la estética también mejora muchísimo más. O sea que podéis elegir tanto como 18 como 25 dependiendo de vuestras necesidades. En esta animación ya he hecho unos cortes en la madera para explicar un poco cómo funciona. Digamos que aquí selecciono estas partes y las muevo. Vamos a mover acá. Movemos, digamos, lo que serían los cortes que se le van a hacer a la madera y quedaría más o menos de esta forma. Y en el caso de esto sería lo que sería la curva. Aquí vemos un poco cómo queda ya pues en la animación de los cortes. En el siguiente corte voy a mostrar cómo vamos a trazar en esa madera de 90 por 50 estas curvas para poder hacer los cortes exactamente como se muestran en esta gráfica. En esta imagen voy a explicar un poco algo relacionado a lo que es la madera que vamos a utilizar. Ya en los planos pues está explicado lo que son el ancho, el alto y el calibre de la madera como tal. Lo que es las recomendaciones que hago en cuanto al ideal y en cuanto a lo que se puede usar de acuerdo a cada uso. En este caso, en estos 3 ladder barrel que son los últimos que he hecho, he utilizado 2 tipos de madera. Inicialmente hice un ladder barrel. En el caso de las tapas utilicé una madera de 18 milímetros inicialmente, que es lo que comentaba antes, que me representó, digamos que se veía que funcionaba, que era bastante funcional, que no presentaba ningún problema, pero la inestabilidad que daba me obligó a reforzarla, y en este caso la he reforzado con una madera de adicional para engrosarla al calibre que les comentaba. Vemos que tiene otro tono, es una madera, no recuerdo en este momento el nombre, pero es bastante resistente la madera que utilizaba. Yo recomiendo para estas tapas usar triples de pino de los calibres que mencionaba ahora, y hay otras más resistentes que se podría usar calibres mucho más delgados. Podría ser un calibre de 20 milímetros que da la resistencia también, pero unas maderas más fuertes como es la de abedul. Bueno, ya es simplemente consultar con los proveedores de maderas donde vayan a comprar las maderas y saber que son más resistentes que las del pino. El pino es bastante resistente, la recomendaría ideal un calibre de 25, o en el caso de que no la consiga, unir 2 capas de calibres inferiores. En estos casos podría ser una capa de 10 milímetros con una de 15, o bueno, qué sé yo, o 2 de 18 también me daría, ya me daría demasiado, me daría 36, no. Más o menos es la idea de utilizar eso. En este caso vemos los tonos de la madera diferente. He usado, pues esta fue el primero que hice inicialmente solo un barril, y ahora pues lo he modificado. Inicialmente tampoco le había hecho estas aperturas, lo había hecho liso como son los barriles tradicionales, pero ahora pues le he cambiado al diseño de las curvas, como lo explicaba en un principio, para que fuera más estético para mí y para nuestra marca. Este es una vista del plano que dejaré en los enlaces del video. Básicamente es la explicación de cómo debemos trazar para hacer el corte de las tapas laterales del ladder barrel. Básicamente pues aquí vemos las curvas que hay que trazar para luego cortar con distintas máquinas que luego mostraré a continuación, o recomendaré alguna de ellas. Recomiendo iniciar por este círculo que he marcado acá, que en total tiene un diámetro del mismo ancho de la madera, que es 50 centímetros. Recordar que esta madera tiene en total un alto de 90 centímetros. Para tener en cuenta esta circunferencia y poderla trazarla bien, haremos una marca desde este extremo a este extremo de 65 centímetros, ¿sí? Para poder medir a la altura que marcaremos, que iniciará la curva. El radio lo marcaremos desde el centro. Recordar que el centro de los círculos es el radio, ¿sí? O sea que tendremos un radio desde aquí hasta aquí de 25 centímetros,
y de aquí a aquí otros 25. Esto lo haremos con un compás grande o puede ser con una cuerda desde aquí a acá y en el extremo un lápiz y hacer el recorrido hasta dibujar esta media circunferencia, que es lo que vamos a cortar. Vale, seguiremos con el más grande, ¿sí? Que básicamente en este únicamente vamos a hacer este trazo desde este extremo yendo por todo este borde hasta acá, ¿sí? Y lo que haremos será marcar de la siguiente manera: desde el extremo inferior hasta aquí haremos un trazo de 32 centímetros hasta este punto, o sea que marcaremos un punto acá, y desde este punto haremos una línea o haremos un punto acá, ¿sí? Que va desde este punto hasta este de 9 centímetros. ¿Esto para qué? Para luego desde este punto hasta este hacer este trazo o esta medida de 41 centímetros, que es el radio de todo este círculo, ¿sí? Nosotros en sí no necesitaremos todo este círculo, sino que únicamente necesitaremos hacer este pequeño trazo. Pero para poder hacerlo bien tenemos que marcar este punto de referencia y hacer este radio de 41. Marcaremos con el compás o con un hilo desde aquí hasta aquí, un lápiz trazaremos desde aquí hasta aquí, ¿vale? Básicamente esas son las dos medidas que necesitamos más importantes. Luego con unos discos o con un pequeño compás haremos estas, para cortar estos extremos, estos redondeados acá, con un disco en total de 10 centímetros de diámetro, ¿sí? Y repetiremos al otro lado, aquí, en este de acá, ¿sí? Básicamente estas son las cosas pues más importantes que tenemos que tener en cuenta para poder hacer este trazo y que nos quede bien el corte. Yo para esto voy a utilizar una plantilla que voy a hacer con una madera más finita, es una madera de 5 milímetros. Aquí estoy marcando ya los radios, ¿sí? O por lo menos estoy mostrando cómo hacerlo, ¿sí? ¿Sí? Marcando los puntos donde voy a trazar para luego con un compás dibujarlos sobre la madera. Y dibujándolos el ancho y el alto, ¿sí? De esta plantilla. Este es el compás que voy a utilizar para dibujar los radios. En este caso, a dibujar el radio más grande, el radio de 25, ¿vale? Buscando un diámetro de 50 centímetros en el ancho de la madera. Voy a poner otro video donde muestro cómo utilizo una madera adicional para poder dibujar el radio de 42 centímetros. Aquí voy a usar esta madera como soporte para poder hacer para poder dibujar este radio, ¿sí? Aquí ya lo tenemos marcado prácticamente, ¿sí? Y lo que hago es trazar en la plantilla. Estas plantillas también se podrían hacer con papel y luego pegarlo en cada madera que vayamos a cortar, ¿sí? Bueno, esto es un ejemplo de cómo lo hago yo. Ya cada quien luego utilizar las herramientas necesarias. Podría también hacer un video de cómo utilizar un compás con una cuerda y un lápiz, en el caso de que no tengamos esta herramienta. Aquí muestro cómo puedo utilizar ciertos discos que tengan estos diámetros para hacer los trazos, como herramienta también para marcar el resto de curvas que necesitamos. Ahora voy a mostrar cómo me ha quedado ya el trazo. Aquí lo vemos, ¿vale? Ahí está. Es muy importante luego acabar de dibujar lo que notemos que no queda bien, o sea, a pulso,
como pulir los imperfectos del trazo, que no siempre nos quedará completamente perfecto. Aquí vemos las curvas sobre el ancho y en este caso la curva sobre el radio, y aquí como conecta un radio con el otro y debemos trazar y luego diseñar por donde vamos a hacer el corte, que luego el corte nos queda también diferente y luego con lija tendremos que emparejar y pulir mucho más. ¿Vale? Este es el trazo que he hecho ya en la plantilla. Ahí vemos que hay unos desfases que luego tenemos que pulir con el mismo lápiz. Para el corte de la madera, ¿sí? Ya sea de la plantilla, si la hacemos en madera finita o directamente en la madera que vamos a utilizar, recomiendo esta máquina. Es una caladora. Como vemos, tiene una sierra que puede cortar. Ella tiene muy buena precisión dependiendo de la práctica que tengamos, ¿sí? Es una máquina que la recomiendo porque es de muy fácil acceso. Puedes comprarla desde muy bajo precio hasta muy alto precio, dependiendo de lo profesional que sea tu trabajo. Las recomendaciones que hago están basadas en mi experiencia. Yo normalmente tengo otras máquinas que son más precisas inclusive que esta. Ahora mostraré un poco cómo lo he hecho yo y recomiendo esta por el costo, sobre todo porque dependiendo del presupuesto te puedes comprar una máquina que te puede costar entre 10 y 15 dólares hasta una que te cueste 200 o 300 dólares. Entonces ya te puedes imaginar la gama tan alta. Entonces, dependiendo del bolsillo de cada persona, pues puede elegir estas máquinas o unas aún más precisas. Para los cortes de la madera, si lo hacemos directamente en la madera que vamos a usar, tenemos que tener la precaución de no ir a perder el corte. Recomiendo probar en una madera que no vaya a ser la que definitivamente va a quedar, para que podamos observar qué tan recto cortamos, porque si nos desviamos del corte podemos estropear el corte y tener que comprar nuevamente toda la pieza completa de 90 por 50. Entonces, hacer pruebas antes de cortar definitivamente para que vayáis ajustando la línea. Yo recomiendo mucho dejar cortar por fuera de la línea en el caso que tengamos que luego con lija pulir adicional lo que nos quede faltando, no al revés, porque la madera que cortes de más ya no la podrás volver a poner, entonces te quedará feo el corte y será peor la situación. Voy a mostrar un video de cómo lo he hecho yo y la máquina que utilizo. Esta es la máquina que yo utilizo. Es una máquina que es una sierra de banda que yo mismo he elaborado. Inclusive en otro canal que tengo un video grabado de cómo la he hecho. Aquí vamos a ver cómo hago el corte. Sobre todo aquí estoy cortando directamente la plantilla, ¿vale? Esta es una máquina que me gusta mucho porque es mucho más precisa que la caladora, pero como no todos tienen acceso a estas máquinas, lo que recomiendo es comprar, como ya lo decía, una de las caladoras, que es mucho más accesible, más económico, más fácil. Finalmente, lo que mejor me funcionó para cortar, sobre todo este calibre de madera que utilicé para este proyecto, fue la caladora. Fue lo que me permitió como controlar mucho más el corte sin ir a dañar la madera como tal. Aquí muestro cómo me han quedado las piezas ya cortadas. Aclaro y voy a mostrar algo que tuve que hacer. En este caso, como yo estaba haciendo en total 3 barrels, o sea que en total tenía que hacer 6 tapas de estas, he usado otra técnica, y es que solamente corté una de las tapas del ladder barrel y la usé como plantilla para usarlo con otra herramienta que voy a mostrar a continuación. En el caso de estas perforaciones aún no he explicado cómo se hacen. Recuerda que ahí tendrán los enlaces a los planos específicos de cómo medir para perforar estas
estas piezas. Algunas personas, si quieren, estas perforaciones no las pueden hacer porque quedaría como la mayoría de los barriles clásicos que hay en el mercado no tienen estas, digamos, este diseño. Bueno, poco a poco iré explicando qué fue lo que yo hice acá y si necesitáis saber más, pues lo preguntáis. Aquí en este video muestro cómo, usando esta herramienta y habiendo trabajado solo con una tapa lateral, puedo hacer lo mismo con las otras para que queden una copia exacta de cada una de ellas. Esto es una herramienta que luego explicaré cuál es. Voy a mostrar un poco el video cómo funciona. Es una fresadora adaptada a un banco. Todas estas herramientas son herramientas caseras, ¿sí? Herramientas que yo utilizo para trabajar en el taller, el pequeño taller que tengo en casa. Luego, si alguien está interesado que explique un poco más sobre cómo he hecho estas herramientas caseras, aunque la fresadora no es casera, sí es una herramienta de bricolaje de bajo coste. Aquí vemos cómo esta máquina tiene una gran precisión y cómo pues deja mucho más exacta una madera con la otra. La verdad es que está muy bien, y luego con poco más con lija se acaba de organizar. Vemos los acabados que deja. Esto es mucho más exacto que la fresadora. El primer corte lo hago con la fresadora, pero sin pulir, con la caladora, sin pulirme mucho, y luego ya esta máquina le da el acabado final mucho más exacto. Voy a mostrar aquí en las imágenes que tengo. Esta es una de las fresadoras. Son fresadoras, como lo dije ahora, de bricolaje de bajo coste. A mí me costó aquí en España 30 euros, puede estar también alrededor de 30 a 35 dólares, y ya ha cambiado pues a cada país más o menos lo mismo. Y la fresa que utilicé en esa máquina es una de estas, que se le conoce como copiadora, un poco como lo vieron en el video. Está claro que todo esto se puede hacer sin necesidad de la fresadora, solamente con la caladora, teniendo una buena precaución, pues se puede hacer unos cortes más exactos y con calma. O sea, estas herramientas lo que hacen es agilizar tu trabajo. Y ya eso ya cada quien va eligiendo con qué trabajar. Vale, aquí en este video muestro un poco, digamos, antes de hacerlo con la fresadora, cómo me quedó el corte de la caladora, ¿sí? Un corte que hice no muy preciso, como vemos, no iba por la línea, lo hice más bien rápido, sin pulirme mucho, para luego hacerlo más perfecto con la fresadora. En el caso de no tener la fresadora, pues como lo he dicho antes, tienes que cortar más despacio y más cerca de la línea, y luego con las lijas acabar de pulir. Aquí simplemente lo que quería mostrar de cómo lo hice yo en este video, ¿vale? Vale, ahora aquí tengo ya las piezas ya, en este tengo ya las piezas pulidas, ya me han quedado después de la fresadora, y voy a pasar a hacer lo que tiene que ver con estas perforaciones de diseño que tienen las tapas del barrel como tal, ¿sí? Aquí estoy pasando a marcar. Digamos, ya he marcado un poco, voy a pasar al plano para explicar cómo marcaremos estas perforaciones y luego hacer los cortes. El siguiente paso será el corte y la perforación de esta parte de las tapas laterales, ¿sí? Voy a explicar cómo hacer estas perforaciones. Básicamente, aquí en otra imagen, digamos que iniciaremos de esta forma como está acá. Como vemos,
este punto central va a ser muy importante, y es el mismo punto que habíamos utilizado para marcar el diámetro y los radios de esta curva. Es básicamente este es el punto central. Es un punto que nos daba desde aquí hasta acá de 25 centímetros y desde la parte superior hasta acá de 25. Básicamente ese era el punto como tal. Para iniciar con esto haremos estas perforaciones con una broca de 4 centímetros y luego haremos estas líneas que son las que cortaremos con la caladora. Voy a explicarlo el plano para que podamos entender mucho más cómo vamos a hacer esos trazos. Aquí en el plano que ya tenéis descargado o que ya habéis descargado previamente, vamos a acercarlo para que podamos ver bien. Como lo explicaba ahora, necesitamos este punto central que es el radio del diámetro, ¿sí? El radio del diámetro de 50 centímetros, o sea que nos da un radio de 25 desde este punto a este punto y desde la parte superior hasta esta parte superior. Algo importante, estos círculos que marcaremos acá tendrán un diámetro de 4 centímetros. Aquí lo vemos, 4 centímetros, diámetro pequeño, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que iniciaremos con una broca de 4 centímetros esta perforación, para luego desde este punto a este punto hacer un corte con la caladora y desde este hasta este, y es lo que nos dará toda esta perforación. Y repetiremos lo mismo en las 3 perforaciones que tienen esta parte superior. Para poder marcar bien estas perforaciones siempre debemos marcar un punto central, ¿sí? Entonces básicamente con el primer punto que tenemos marcado marcaremos desde aquí hasta aquí una medida de 6 centímetros, ¿sí? Y haremos esta perforación, y desde este punto hasta este otra de 6 centímetros, ¿vale? Al hacer estas perforaciones y este corte, junto con este corte con la caladora, o sea, una vez hagamos la perforación de 4 centímetros y esta otra perforación, trazaremos una línea entre este y este punto, que será la que cortaremos con la caladora. Luego, como medida importante, es saber que desde este punto hasta este punto nos debe dar 12 centímetros. ¿Qué quiere decir? Desde el centro, donde perforaremos hasta este, debe haber 12 centímetros, que es el doble desde este punto a este, ¿vale? Y luego un total, o sea, si lo medimos desde este punto hasta esto, nos debe dar aproximadamente unos 16 centímetros. Bueno, ahora digamos que la primera que tenemos que hacer es la central, y después de esta central tomaremos las medidas desde aquí hasta acá y desde aquí hasta acá. Entre el centro de esta perforación y de esta debe haber 4 centímetros como tal. Bueno, aquí esta medida está equivocada, la voy a corregir de una vez. Esta medida está equivocada. Voy a corregir el plano para que cuando lo descarguéis no vaya a dar error. En total son 8 centímetros, porque nos daría entre este punto y este tenemos 4 y 2 desde aquí hasta aquí y 2 sí. Vale, afirmo que en total son 8 centímetros entre el centro de este y entre este y este igual, ¿vale? O sea que tenemos que medir un punto desde aquí hasta aquí de 8, desde aquí hasta acá 6, desde aquí hasta acá 6 y desde aquí hasta acá 8, y lo mismo repetirlo abajo. O sea que será importante hacer una línea central, ¿sí? Desde este punto hasta este de 25 para poder tomar bien estas medidas, ¿vale? Básicamente estas son las especificaciones para poder hacer estas perforaciones y luego estos cortes que vemos acá. Quedaría así al final, ya cuando esté terminado pues el equipo. Ahora explicaré sobre las que están en la parte inferior, ¿sí? Que serían estas 3, 1, 2 y 3, que son las que vemos aquí en la imagen, ¿vale? Que son estas 3 de acá. Recordar que estas perforaciones básicamente son de diseño, y algunas, en el caso de estas, sirven para hacer algunos ejercicios, ayudan en algo funcional.
En la mayoría de equipos a nivel mundial estas perforaciones no están, ¿sí? Estos son un diseño de nuestra propia marca. Pasando aquí al plano y a la explicación que daba de cómo perforar, básicamente usaremos los mismos diámetros, ¿sí? Los diámetros de estos círculos serán igual de 4, ¿vale? De 4 centímetros. Aquí usaremos brocas de 4 centímetros. Ya aquí también los vemos en esta parte inferior como están marcados, ¿sí? Aquí solamente en esta imagen vemos que solamente falta cortar con la caladora acá. Primero hacer las perforaciones y luego con lápiz marcar el trazo que haremos. Vuelvo al plano. Para tener claras estas medidas haremos lo siguiente. Tomaremos una distancia de entre este punto y este punto de 13 centímetros, ¿sí? Haremos luego una medida desde este punto hasta este punto de 22 centímetros, ¿sí? Y luego desde este punto hasta este, que es el centro de esta perforación, que es donde marcaremos la broca, tienen que haber 2 centímetros. Aquí en el plano no están marcados, pero sale pues por deducción. Entre los centros de cada perforación debe haber 8.5 centímetros. Entre este y este 8.5 y este 8.5. Ahora para las perforaciones superiores marcaremos desde este punto hasta este una medida de 7 centímetros y entre este punto y este una medida de 20, ¿vale? Marcaremos igual centro y entre centro y centro 8.5, 8.5. Nos quedará al final como está en esta imagen. Así quedarán las perforaciones ya con la broca, ¿vale? Y a partir de ahí ya lo que haremos es marcar estas líneas, marcarlas con el lápiz para hacer posteriormente los cortes. Yo creo que ya con estas especificaciones queda claro de cómo queda. Recordar que este es el plano que descargaréis de los enlaces del video. En este video voy a mostrar cómo ya he hecho las perforaciones de 4 centímetros de diámetro aproximadamente. Esto no tiene que ser tampoco tan exacto, tan a rajatabla. Vemos la perforación central y las líneas que he marcado para poder cortar con la caladora. Aquí estoy en la caladora, lo cual la he instalado en un banco para tener más estabilidad, pero todo esto se puede hacer a mano, directamente sobre la madera. Igual reitero lo de hacer pruebas antes de hacerlo en la tabla final, hacer pruebas en otra madera para que no vayamos a estropear la original. Voy a mostrar un poco cómo funciona esta máquina. Ahí está. Aquí ya vemos cómo ella ha hecho un primer corte, ¿vale? Y así sucesivamente, pues repetirlo por todas las piezas. Aquí lo vemos que lo he hecho en la parte de arriba y estoy mostrando cómo hacerlo también en la parte de abajo. ¿Vale? Aquí ya está un poco. Esta es un poco la demostración, el resto ya lo hago yo en el vídeo, no hace falta mostrarlo todo, pero más o menos se queda así. Y ya el resto voy a mostrar cómo se pule con lija para que esto quede luego bien. Vale, ahora en este video vamos a ver cómo ya está listo. Ya he cortado ya tengo las perforaciones cortadas y con este pequeño, voy a pararlo un poco para explicarlo. Como vemos aquí es como una especie de rodillo que he fabricado con madera y lo instalamos en el taladro, un rodillo de lija para hacer el trabajo más rápido. Todo esto se puede hacer a mano, siempre lo he repetido que no hace falta tener estas herramientas. Está claro que las herramientas lo que nos ahorran es tiempo
y muchas veces pueden quedar hasta mejor el acabado. O sea, si quieres que el equipo te quede con un acabado profesional, pues vas a necesitar mejores herramientas o más tiempo, ¿sí? Al fin y al cabo, con menos herramientas también se puede dar un buen acabado profesional, pero necesitamos muchísimo más tiempo. Aquí un poco cómo funciona esta pequeña herramienta. En internet hay muchas explicaciones de cómo hacer estos pequeños rodillos. También te los venden ya listos algunas casas distribuidoras de herramientas. Bueno, así es un poco cómo funciona. Aquí vemos ya cómo queda la pieza, por lo menos hasta este punto. Esto es un trabajo bastante dispendioso, o sea, esto lleva tiempo, esto no es tan fácil como parece. Pero bueno, aquí estamos y compartiendo un poco la experiencia de hacer estos equipos. Ahora en este pequeño video voy a explicar un poco lo que yo le hago a las tapas. En este caso yo utilizo una fresa más pequeña, una fresa de mano y una herramienta. Voy a ver si aquí la muestro antes. Bueno, no está acá. Es una fresa que se utiliza para redondear. Voy a buscar acá el video anterior. Vale, esta es la fresa que utilizo con esta ruteadora o fresadora de mano, ¿sí? Igual con la otra fresa también, con la otra fresadora también se puede hacer este acabado que le voy a dar para darle más calidad al trabajo. Aquí la vemos un poco la fresa como tal. Aquí está más de cerca, ¿vale? Es para redondear todos los cantos. ¿Vale? Aquí vemos un poco cómo funciona. También se puede hacer con la fresadora anclada a un banco, ¿sí? No necesariamente tiene que ser así de mano. Este tipo de acabados tampoco es necesario para la funcionalidad de la máquina. Todo esto lo único que hace es embellecer la máquina, darle más calidad, más belleza, no es otra cosa. Pero a mí me gusta hacerlas así y como tengo las herramientas y el tiempo, pues lo hago de esta forma, ¿vale? Ya cada quien de vosotros pues elegid cómo terminar la pieza. Aquí estoy pues un poco... La parte externa también le hago exactamente lo mismo. Con esta fresadora hay que tener cuidado porque si se te gira de una manera inadecuada puede hacerte un empastre, un daño en la madera. Ahí como podemos ver el acabado es muchísimo mejor. Con lija también se pueden hacer unos redondeados no tan grandes como este, pero se pueden hacer. O sea, matarle los cantos con lija también estaría bien. A mí me gusta más con esta máquina que hacer un canto con menos profundidad. Aquí se desenfoca y no se puede ver bien, pero bueno. Aquí la he girado para hacerlo en el otro lado. No hace falta mostrarlo pues para saber de qué se trata. Aquí la tengo ya, la tapa, la tengo ya con sus cantos redondeados y la tengo lijada, ya lista para seguir con otro proceso. Hasta aquí pues repetir todo lo mismo a la otra tapa, en el caso de que hagáis un barrel, y en el caso de que hagáis muchos más pues hacer lo mismo con las otras tapas. Hasta aquí voy a dejar este video. Lo voy a dejar hasta aquí y ya el resto de cosas pues las veremos ya en otros videos, ¿vale?
Cualquier pregunta ya sabéis que la podéis hacer en los comentarios.